cuando yo arranqué en el 2012 como contratista general, fue tener una compañía muy grande, como la Miller Loan y todas las que vemos aquí alrededor, ¿verdad? O sea, Entonces, siempre estaba el pensar en grande, ¿no? ¿Cómo ha estado, Francisco? todo bien, gracias a Dios. Bueno, primeramente, Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy motivado para poder compartir con la comunidad también y que ellos vean que sí es posible. Todo lo que uno se propone en la vida lo logra con esfuerzo. Excelente, excelente. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos, Francisco? Ya es un par de años, ¿no? Hace como unos 3 años Hace unos prácticamente. 3 años y estamos caminando por los mismos rumbos prácticamente, porque yo estoy en Maryland, usted está en Maryland, usted vive como unos 45 minutos de aquí, ¿no? 45 minutos más o menos. Ok, ok. ¿Siempre ha vivido aquí en Maryland? Siempre, bueno, al principio cuando vine de mi país, viví en Washington, D.C., de ahí me mudé para Virginia, luego volví acá porque empecé a trabajar en Maryland, aquí en Baltimore especialmente, en el 2012 fue cuando me moví para acá. ¿De dónde es usted? Guatemala. Guatemala. ¿Hace cuánto tiempo llegó aquí a Estados Unidos? Bueno, yo vine acá al país en el 2006, ahí fue donde, bueno, empecé a trabajar en la construcción, algo que me ha gustado desde pequeño, porque eso es lo que hacía en Guatemala, y de ahí pues fue donde yo arranqué. ¿O ya tenía experiencia en construcción, digamos? ¿Vino acá ya a trabajar haciendo qué tipo de construcción? Bueno, lo que hice al nomás venir acá fue a pegar block. Ok. Me llevaron a una construcción grande en Virginia, parece que en ese entonces estaban haciendo como un Target. Ok. Y ahí fue donde yo arranqué a trabajar en la construcción, en una compañía. Luego, en el 2008, esa compañía se fue a quiebra y ya pues ahí también todos. O sea, llegó y enseguida a trabajar en construcción. Enseguida, el primer día, me acuerdo que vine a las 5 de la mañana, aquí en el famoso Langley Park, ahí fue donde caí. Y ya de ahí pues a las 6 de la mañana, casi ni dormí y ya iba a trabajar. Entonces ya me estaban esperando. Mire, me acuerdo mucho a mi historia. Yo llegué aquí, creo que era un domingo, y al siguiente día, en la mañana, ya estaba trabajando en construcción. Pero lo que yo no tenía esa experiencia de construcción, yo era barriendo, limpiando la basura, ayudando a mover cosas, las cosas pesadas. Entonces usted ya tenía un poquito de construcción, un poquito de experiencia en construcción. Sí, ya tenía conocimiento. Al principio, como les digo, vine la primera semana, me empecé a pintar. Un muchacho me estaba enseñando a pintar. Ya después, pues cuando ellos se dieron cuenta que yo tenía algo de profesión ya, de albañil, como le llamamos allá en Guatemala, pues fue cuando me dieron la oportunidad de arrancar, ¿verdad? En esto, y desde ahí pues he venido siempre en la construcción. Qué bien, ¿no? Todos tenemos una historia, nosotros los latinos, y solamente quiero saber que el audio está bien. Sí, excelente. Todos tenemos una historia, todos empezamos en algún lugar, pero lo importante, Francisco, es que no quedarse allí mismo, no quedarse estancado allí mismo. ¿Cuál fue su siguiente trabajo después de construcción? Bueno, cuando esta compañía pues se fue a la quiebra prácticamente, de ahí empecé a trabajar yo en Washington, D.C., en un building de apartamentos. Ahí fue donde yo también me especialicé bastante porque se hacía de todo, carpintería, pintura, piso. Aprendí muchísimo, la verdad que fue... ¿Qué es lo que hacía? ¿Como mantenimiento, management? Como mantenimiento. Mantenimiento, ok. Sí, estuve hasta el 2012 prácticamente ahí en ese edificio. Algo que pasó, y yo ahora pues le doy gracias a Dios que pasó esto, ¿verdad? Que me bajaron el sueldo. Yo ganaba $17 la hora en ese edificio, y por no tener papeles, documentos y todo, pues nos tuvieron que cortar el sueldo. Nos pagaban en cheque, y de ahí nos dijeron, ok, les vamos a pagar cash y te voy a pagar 13 la hora. Entonces yo no me sentí muy bien, ya me sentí incómodo, porque yo pues sí aportaba bastante, la verdad. Entonces se me hizo un poco injusto este cambio.
Definitivamente. Así que, pero fue algo bonito porque de ahí fue donde yo ya, pues, como le decía al principio, ¿verdad? Cuando uno se incomoda de algo, uno busca la manera por dónde A veces arrancar. necesitamos ese empujón, a veces necesitamos que nos hagan sentir incómodos, porque si estamos cómodos, si le subían la hora 30, posiblemente nunca hubiese invertido en bienes raíces. Ahí estuviera todavía, ahí estuviera, porque es algo de mucho valor. Yo veo, cuando pasó esto, me salgo del edificio y luego al tiempo, cuando yo ya arranco en el 2012 como contratista general, ahí fue donde yo ya empecé, ¿verdad? En los negocios, a ir creciendo como contratista. Antes de resumir el podcast, quiero invitarte a ti a que seas miembro de la Cancha de Bienes Raíces, la plataforma de entrenamiento de inversiones en bienes raíces en español, donde encontrarás la educación, los recursos, las herramientas. Podrás encontrar hasta oportunidades de inversión. Siempre haz tu diligencia. De todas maneras, hazte miembro de la Cancha de Bienes Raíces hoy. Después, pues, bueno, hoy en día yo llego a trabajar a ese mismo edificio, pero ya solo mando gente, ya es algo muy diferente. Usted se hizo contratista general. Sí. Para hacer lo que es construcción, remodelaciones o qué tipo, ¿en qué se especializaba? Remodelaciones. Remodelaciones. Full renovations. Mi idea, cuando yo arranqué en el 2012 como contratista general, fue tener una compañía muy grande, como la Miller Loan y todas las que vemos aquí alrededor, ¿verdad? O sea, entonces, siempre estaba el pensar en grande, ¿no? Usted. Eso se me vino a... Eso fue el objetivo que yo tenía. Entonces arranqué en el 2012, ya en el 2015 prácticamente pues tenía un inmenso personal y mucho. Pero me hacía falta la educación financiera y todo lo que entraba prácticamente pues se iba porque no tenía, ¿verdad? Esa educación que la verdad que muchos necesitamos. ¿Y cuándo es que hace este cambio? Porque Francisco es una persona muy exitosa y le está yendo muy bien. Y obviamente le estaba comentando antes de la entrevista, a mí no me sorprende lo que me cuenta. Me dice, hemos adquirido 35 propiedades este año. Y no me sorprende porque yo puedo ver la acción constante que le está tomando. Pero cuéntanos cuándo fue que usted empezó a mirar el potencial de bienes raíces y dijo, esto posiblemente es algo que quiero hacer. Cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, desde que yo arranqué a trabajar acá, especialmente en Baltimore, como para otros inversionistas, yo les empecé a construir las casas, ¿verdad? Múltiples propiedades, y ahí miraba que ellos hacían bastante capital, pero yo estaba bien equivocado. Yo pensaba que ellos tenían el capital, eran súper millonarios, ¿verdad? ¿Por qué? Y ese es un error que muchos cometemos. O sea, somos contratistas, estamos trabajando para otras personas y creemos que ellos, como usted acaba de decir, que tienen millones guardados por allí, pero al final del día no es así. Sí, no, la verdad que yo miraba eso en ellos y yo les decía que yo quería entrar al negocio. Yo tenía ahí mis 30, 40, 50 aguardados, ¿verdad? Y decía ahí, ¿cómo puedo entrar al negocio? Pero no me daban la oportunidad. ¿Qué le decían? Que no me daban la oportunidad. Eran personas un poco egoístas, ¿verdad? Entonces no me decían ni cómo. Yo les decía, ¿y cómo lo haces? ¿Qué puedo hacer para unirme? No me daban la oportunidad. Entonces, pues todo eso yo veía, y en el 2019 fue cuando yo arranqué ya en la educación. Educándose, aprendiendo por usted solo. Aprendiendo, sí. Tuve un proceso un poco grande, una pérdida de dinero en ese el lapso del 2000, a principios del 2018, yo me vine de una vez a la quiebra. Y ahí fue donde yo empecé a educarme. En el 2019, a finales del 2019, yo ya tenía mi propia casa, ya había comprado 5 propiedades aquí en Baltimore. Y ahí fue donde se mueve rápido usted. O sea, estamos hablando de un lapso de corto plazo. 18 estaba completamente mal, 19 ya estaba nuevamente arriba y ahora está muy bien. Me empecé a educar en el 2019. A principios del 2019. Wow, y ahí me di cuenta cómo se movía el dinero, Osvaldo. Ahí dije yo, wow, si sin dinero podemos comprar propiedades, ¿cómo es eso? No, al principio pues yo decía, no, es imposible, no podemos.
pero yo no me había dado cuenta del conocimiento grande que yo tenía, el valor que yo tenía como contratista, ¿verdad? Que yo, wow, sabía algo muy, muy valioso. Y por eso también les digo a las personas, ¿verdad? Que nos ven como contratistas, que uno tiene un potencial muy grande y cuando nos unimos con alguien que tiene el conocimiento diferente, ¿verdad? Ahí es donde hacemos algo maravilloso. Cuéntanos cómo fue ese proceso de pensar que el dinero es esencial o de pensar que los que hacen fix and flip o inversionistas son millonarios a pasar a pensar que, oh, yo puedo hacerlo y esta es la manera. Cuéntenos ese proceso, porque hay muchísima gente que en este mismo momento están pensando lo que usted pensaba en ese momento, que en este momento ellos no creen lo que nosotros les estamos diciendo. Por eso me encanta tener personas como usted que trae mucho valor, no solamente por lo que han hecho, sino por el proceso que han pasado. Cuéntenos un poquito de ese proceso mentalmente y cómo pasó ese paso. Bueno, la verdad que cuando yo arranco en la educación, a mí me gusta cuando yo quiero aprender algo, yo me tomo mi tiempo y si es posible, si me tengo que desvelar toda la noche, yo me desvelo, pero tengo que aprenderlo, ¿verdad? Entonces, arranco en los números, viendo cómo se movía todo, los números, la fórmula, ¿verdad? El 70% y todo lo que me ayudó bastante también fue los costos de renovaciones. Ahí ya sabía usted, pues. Yo sabía todo eso. Entonces ahí ya, pues, yo veía los números, ya con solo ver las fotos de las propiedades, cuando me empecé a educar, yo ya sabía, ok, cuánto se iba a ir y sucesivamente. Entonces, cuando vengo a comprar mis primeras propiedades, de igual manera, como le digo, estaba quebrado. Pero cuando veo, ahí fue donde conocí al hard money lender. ¿Qué es un hard money lender? Wow, ¿cómo me puedo apalancar yo de un hard money lender? ¿Cómo puedo ir a tocar puertas y presentarle un proyecto a conocidos, ¿no? Familiares, que vean que sí es posible? Entonces fui a tocar las puertas a personas que anteriormente me habían ya dicho, ¿verdad? Que querían invertir conmigo. Pero yo ahí era un poco egoísta. Yo no, cuando las personas venían y me decían, Francisco, hey, yo quiero invertir contigo, compremos casas, tú tienes todo, el personal, tienes todo para que arranquemos juntos. Y yo decía, no. ¿Por qué? Porque mi mentalidad era, no, a mí me ha costado tanto lo que yo sé, para que este solo venga nomás a meterse acá y nos vamos al 50 y 50. Entonces, wow, eso era... Era muy... no, y gracias por ser honesto, porque eso nos pasa a muchos y usted está siendo 100% honesto aquí. Gracias. Así es. No, la verdad que pasamos, como usted dice, eso nos pasa mucho. Claro que sí. Yo tenía ese egoísmo, ¿verdad? Pero cuando ya empiezo en la educación, veo que, wow, ahí es donde sale el lema que siempre tengo, ¿verdad? Que la unión hace la fuerza. Porque yo lo he vivido. Yo me acuerdo, fui a tocar las puertas de estas personas, les dije, hey, mire, hoy sí, les acepto la oferta que ustedes me hicieron años atrás. Tengo todo el conocimiento, ya puedo también, pues, ya sabía hacer el ARB y todo, ¿verdad? Los estudios de dónde íbamos a invertir. Y así arrancamos, ok, wow, aquí está el dinero, vamos, pues arranquemos. Y ahí fue donde en el 2019, a finales del 2019, es cuando yo entré de lleno full time a bienes raíces. Ok, entonces usted le aconsejaría a un contratista, porque usted fue contratista, sabe todo el proceso de cómo hacer una remodelación, cómo lidiar con permisos, cómo lidiar con un montón de cosas, que educarse en la parte del negocio para ver cómo funciona el negocio y aproximarse a personas que tengan capital y asociarse y hacer 50-50. Pero para pasar el mensaje también, porque si un contratista, si usted viene a mí y me dice, Osvaldo, esta es la idea, pero la idea está a medias, ¿entiende? Pero si usted viene con números, viene con conocimiento, obviamente me va a llamar muchísimo la atención y voy a terminar invirtiendo con ustedes, ¿entiende? Entonces yo creo que la educación es la clave aquí, ¿verdad? Así es. Eso es lo que yo aconsejo.